Dos de estos hombres se hicieron pasar por muertos en la masacre cometida por paramilitares en la población de Mapiripán en el Meta, mientras que los otros dos aseguraron ante las autoridades que su padre había sido asesinado en esos hechos. 20 años después, los cuatro aceptaron que le mintieron a la justicia y que se trató de un plan para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la nación y así recibir una millonaria indemnización. Sabían que el señor Wilson Molina Pinto no estaba muerto. Es más, ni siquiera fue víctima directa o indirecta de la masacre de Mapiripán. Sin embargo, decidieron de manera unánime presentarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa como presuntas víctimas. Y en su momento lo lograron, pues a estas cuatro personas el Estado los indemnizó con más de 500 millones de pesos. Por estos falsos testimonios, el juez los condenó a cada uno a 8 años y 10 meses de cárcel. Además, deberán pagar una multa cercana a los 700 millones de pesos. Con estos cuatro condenados ya son 11 las falsas víctimas de Mapiripán que han confesado. Sus historias falsas también hizo que varias personas fueran procesadas. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. El colectivo La Unión fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas para a mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí. Y yo firmo porque yo la verdad no sé. ¿La engañaron? ¿Se siente engañada? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole mal a una persona que... Por eso usted alguien de la Coordinadora General le pide disculpas. Que me disculpe por yo haber animado ese colectivo. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. Asimismo, en septiembre de 2002, fue quien le solicitó a la Fiscalía que llamara a Mariela Contreras a declarar por ser testigo presencial de la masacre. Solicito a este despacho que se llame a declarar a la señora Mariela Contreras Cruz, quien es testigo de los hechos investigados, ya que sus hijos Hugo Hernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras fueron desaparecidos en los hechos en Mapiripán, investigados por este despacho, y su esposo Gustavo Caicedo Rodríguez fue asesinado y su cadáver tirado al río Guaviare, como tantas de las víctimas de esta atroz masacre. Solicito se me informe el día y la hora fijada para la diligencia para hacerla comparecer a su despacho. Esta es la respuesta que el fiscal Leonardo Cabana Fonseca, a través de su secretario, le dio al abogado Eduardo Carreño Wilches. Sírvase hacer comparecer por su intermedio a la señora Mariela Contreras Cruz el día 17 de octubre del año en curso, a partir de las 8:30 m a esta unidad de fiscalía, con el objeto de escucharla en dicción jurada. Bueno, gente, 11 son las falsas víctimas de los 6.402 falsos positivos. Hoy se confirma, gente, son 11 falsas víctimas de estas ratas criminales de izquierda, gente. La Corte Internacional indemnizó, los defensores de derechos humanos indemnizaron a estas ratas falsas víctimas de Iván Cepeda, de Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, que hay plan criminal sobre los falsos positivos. Esto es real. Hoy tenemos acá los explosivos audios donde certificamos, gente, de cómo la izquierda ha engañado al pueblo colombiano y ha hecho procesos falsos para engañar, no a la gente de bien, porque hay mucha gente que sabe cómo son estas ratas asesinas de izquierda comunistas, sino engañar a sus aliados criminales. Hoy se confirma, son 11 falsas víctimas de que indemnizaron de la masacre de Mapiripán. Recordarán ustedes, Iván Cepeda, Gustavo Petro salían halagando sobre los falsos positivos, y hoy revelamos acá, gente, favor compartir para que se den de cuenta quiénes son estas ratas de izquierda comunista. Se caen los falsos positivos de estas ratas, se cae el plan criminal de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Certificamos acá de que los falsos positivos son falsos de toda falsedad de estas ratas asesinas de izquierda comunista.
Las falsas víctimas, lo hemos denunciado. Las falsas víctimas de Iván Cepeda, de Gustavo Petro, de los 6.402 falsos positivos, hoy se confirma que hoy son descubiertos 11 ratas asesinas criminales aliados de estos guerrilleros asesinos, quienes armaron un proceso falso para hacerse pasar como falsas víctimas. Escuchen estos audios. 2 de estos hombres se hicieron pasar por muertos en la masacre cometida por paramilitares en la población de Mapiripán, en el Meta, mientras que los otros 2 aseguraron ante las autoridades que su padre había sido asesinado en esos hechos. 20 años después, los 4 aceptaron que le mintieron a la justicia y que se trató de un plan para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la nación y así recibir una millonaria indemnización. Sabían que el señor Wilson Molina Pinto no estaba muerto. Es más, ni siquiera fue víctima directa o indirecta de la masacre de Mapiripán. Sin embargo, decidieron de manera unánime presentarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa como presuntas víctimas. Y en su momento lo lograron, pues a estas 4 personas el Estado los indemnizó con más de 500 millones de pesos. Por estos falsos testimonios, el juez los condenó a cada uno a 8 años y 10 meses de cárcel. Además, deberán pagar una multa cercana a los 700 millones de pesos. Con estos 4 condenados ya son 11 las falsas víctimas de Mapiripán que han confesado. Sus historias falsas también hizo que varias personas fueran procesadas. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. El colectivo La Unión fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas proporcionadas a las instituciones. A mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí. Y yo firmo porque yo la verdad de lengua no sabía. La engañaron, se siente engañada. Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole un mal a una persona Por eso usted alguien de la Asamblea General le pide disculpas. que me disculpe por yo haber animado ese colectivo. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. Asimismo, en septiembre de 2002, fue quien le solicitó a la Fiscalía que llamara a Mariela Contreras a declarar por ser testigo presencial de la masacre. Solicito a este despacho que se llame a declarar a la señora Mariela Contreras Cruz, quien es testigo de los hechos investigados, ya que sus hijos Hugo Hernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras fueron desaparecidos en los hechos en Mapiripán, investigados por este despacho, y su esposo Gustavo Caicedo Rodríguez fue asesinado y su cadáver tirado al río Guaviare, como tantas de las víctimas de esta atroz masacre. Solicito se me informe el día y la hora fijada para la diligencia para hacerla comparecer a su despacho. Esta es la respuesta que el fiscal Leonardo Cabana Fonseca, a través de su secretario, le dio al abogado Eduardo Carreño Wilches. Sírvase hacer comparecer por su intermedio a la señora Mariela Contreras Cruz el día 17 de octubre del año en curso, a partir de las 8:30 m a esta unidad de fiscalía, con el objeto de escucharla en dicción jurada. Inició Colombia revelación de la JEP. Los 6.402 casos de falsos positivos no existen. Colombia destacado judicial últimas noticias. Revelación de la JEP. Los 6.402 casos de falsos positivos no existen, son estimativos no comprobados. Una reciente respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha sorprendido al país al revelar que los 6.402 casos de falsos positivos, una cifra ampliamente citada en el debate público, no son un número real de expedientes comprobados, sino un estimativo provisional basado en datos sin contrastar. La revelación ha generado una nueva ola de cuestionamientos sobre la veracidad de la cifra, que, durante años, ha sido utilizada en distintos contextos políticos y mediáticos. La información fue obtenida a través de un derecho de petición y en la respuesta firmada por Constanza Cañón Carri, jefe de la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía de la JEP,
se señala claramente, es importante indicar que los 6.402 corresponden al universo provisional de hechos y, como tal, no son expedientes, es información que se encuentra registrada en las bases de datos de la Fiscalía, Centro de Memoria Histórica y Coordinación Colombia-Europa EU. De esta información se realiza una revisión más cercana y se lleva a cabo una contrastación que ha permitido emitir los autos de determinación de hechos SAT en los diferentes subcasos. La cifra bajo escrutinio. La respuesta de la JEP ha dejado en evidencia que los 6.402 casos no corresponden a hechos probados ni a un conjunto definitivo de ejecuciones extrajudiciales. En realidad, se trata de un número estimativo basado en bases de datos que aún requieren de un proceso riguroso de verificación. Es decir, estos casos todavía no han sido completamente investigados ni contrastados, y los ATE que la JEP ha emitido se basan en subcasos específicos que están en revisión. Este hallazgo tiene implicaciones significativas, especialmente en el debate político reciente, donde figuras públicas como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, utilizaron esta cifra en campañas financiadas con recursos públicos para atacar al uribismo, atribuyendo directamente la responsabilidad de estos falsos positivos al expresidente Álvaro Uribe y su administración. City Tours of Medellín. Campañas políticas basadas en cifras estimativas. La utilización de los 6.402 casos como una cifra incontestable en discursos y campañas, como la promovida en su momento por Quintero, ahora se ve comprometida. Este número ha sido empleado para responsabilizar a sectores políticos específicos por los crímenes de falsos positivos, sin que existiera una verificación exhaustiva que respalde los hechos, solo usando la cifra con fines políticos e ideológicos. El uso de este dato como herramienta política ha avivado las tensiones en el país, pero ahora, con la respuesta oficial de la JEP, queda claro que la cifra requiere un análisis más profundo y que, por el momento, los casos no están plenamente comprobados. Una cifra que debe ser revisada. El pronunciamiento de la JEP abre la puerta para que se reevalúe la narrativa construida alrededor de los falsos positivos en Colombia. Si bien los hechos ocurridos durante el conflicto armado son innegables, y es vital que la verdad salga a la luz, la imprecisión de esta cifra subraya la importancia de no politizar temas tan sensibles como las ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora, la revisión exhaustiva de la información sigue en curso y la JEP continuará con el proceso de contrastación de los subcasos con el objetivo de esclarecer cuántos de los casos registrados corresponden efectivamente a ejecuciones extrajudiciales y en qué contextos ocurrieron. El reciente pronunciamiento de la JEP demuestra que los famosos 6.402 casos de falsos positivos no son un dato definitivo ni verificado. En su lugar, se trata de un estimativo que aún está siendo investigado y contrastado. Esto pone en entredicho el uso de esta cifra en el debate político y recalca la necesidad de ser cautelosos al momento de utilizar datos sin confirmación plena. Mientras tanto, las investigaciones de la JEP continuarán con el compromiso de ofrecer al país una verdad rigurosa y basada en pruebas.